salida, ver qué se puede plantear desde el derecho. Y en realidad aquí yo lo que estoy viendo es que la ONU se ha desprestigiado con las acciones de la misma Organización Mundial de la Salud. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud va a arrastrarla a este sistema de Naciones Unidas tan gigante que nunca nos dimos cuenta y que cuando fue creada fue justamente pensando en los derechos humanos, justamente en aquella época después de la Segunda Guerra Mundial, y que parece que en el pasar del tiempo se fueron olvidando quienes han ido asumiendo las diferentes representaciones, y la corrupción los alcanzó también. O sea, la corrupción no solamente son en los estados, en nuestros países, en nuestros gobernantes, la corrupción la estamos viendo en este nivel. O sea, todo está contaminado. Los pueblos ahorita no pueden confiar en nadie y se van arrastrando dentro de esa corrupción. Pero yo creo que lo que estamos haciendo, creo que somos parte de algo grande que no me imaginaba hacerlo. Y dentro de lo que son la Declaración de los Derechos Humanos, yo quiero hacer énfasis y darles tal vez como una base. Estas enmiendas que se han aprobado están viciadas de ilegalidades, de una serie de violaciones de derechos, y que hay que recordarles sobre lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo creo que eso es un punto que tenemos que empezarlo a revisar como para tener más o menos el por qué esos artículos que antes se invocaron, por qué son tan importantes. No es cualquier letra, porque si se firmó en 1948 y a su vez esas Naciones Unidas le reconoció como Estado a Israel, esa misma Declaración de Derechos Humanos, hoy nosotros tenemos que abanderarnos de ella. E incluso con con ese mismo soporte jurídico que implica esa Declaración Universal de Derechos Humanos, poder decir que la Organización Mundial de la Salud, su representante, su consejo ejecutivo, así como el director general, ellos han incumplido su propio estatuto, porque si ellos eran como principio, justamente, que dice pues que ellos tienen que, justamente el logro más alto es cuidar la salud de todos, porque con ese fin fue que se crearon. Por aquí está. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad. Mírense, dos cosas importantes. Y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Aparte de eso, hay algo que para mí sí resalta mucho. Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. Y el otro punto, que creo que es el principal, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideológica o condición económica social. Tengan en cuenta aquí algo. En esta base de esta constitución de la OMS, justamente de la Organización Mundial de la Salud, sí, ya, ellos hablan como derecho fundamental de todo ser humano. O sea, el principio de ser humano, eso es lo fundamental, porque si no sirven estas leyes en ninguno de nuestros países, y si mañana más tarde todo este conjunto de normas, de leyes, sean de derecho internacional, sea de derecho de las otras normas de derecho, está la ley natural. ¿Y cuál es esa ley natural? Es que nos reconocemos justamente como seres vivos porque somos seres humanos, y esa debe ser nuestra base. Por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo que va, como yo lo veo, va a ser el soporte para decir hasta aquí llegamos con la OMS y tenemos que salir. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando envié el manifiesto el 15 de marzo y la persona que estaba en Ginebra, Suiza, fue maltratada. Primero era una mujer, segundo que ella era la ciudadana ecuatoriana, su soberanía estaba justamente en la que tenía que ser respetada y recibir la correspondencia como a cualquier ciudadano o persona que entra al edificio y recibir la recepción, porque son burócratas, a pesar, a pesar de que es una organización, una ONG privada, ya una ONG, y que ellos están siendo financiados con presupuesto del Estado para cubrir parte de eso, que se convierte en una burocracia, tenía que haber sido recibida y no le recibieron la información. Entonces, con estos elementos, uno de los primeros puntos que hay dentro de los pactos civiles, políticos, que tenemos justamente desprendida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es eso, no ser discriminado. Y lo que más hemos pasado después de estas pandemias es la discriminación. Y con lo que ahora se ha aprobado, que para mí eso primeramente está viciado.
hay un incumplimiento de parte de la OMS. Y yo creo que tenemos que buscar en esa parte, en esa base legal justamente, porque aparte de esto, es grave que venga a querer poner un policía dentro de cada estado que controle al ministro de Salud, porque va a ser una autoridad, según esas enmiendas como las que están modificando y que han aprobado la Asamblea, van a poner a una persona, a una autoridad de la OMS en la nacional, en cada país, ¿ya? Y esa persona viene con financiamiento de la OPS, que es lo que ya está pasando aquí en Ecuador, porque firmó el 28 de mayo, Ecuador firmó y no sabíamos nada. Fue sorpresivo mientras estábamos esperando el tema, pues, que se iba a desarrollar en la OMS. Oh, sorpresa, que ya había firmado un famoso acuerdo, estrategia de cooperación Ecuador 2024 por 4 años. ¿Qué es lo que van a trabajar con eso? Vienen con un presupuesto con prioridad técnica, de asistencia técnica, con personal dirigido a cargo de esa autoridad nombrada bajo el financiamiento de la OMS. Y a su vez, todo el control, prácticamente toda una estructura dentro de la estructura del Estado, y va a tener paralelo. Eso es ilegal. Nosotros nos regimos en cada país con nuestras legislaciones, nuestras constituciones. Y nuestra constitución, los límites que nos dan están acá dentro de las legislaciones de cada país. Entonces no puede venir a nombrar una autoridad dentro de cada país. Eso es ilegal, ¿eh? Eso es, ¿cómo sería? Irse contra toda norma expresa constitucional literalmente que se aplica. No es que la voy a interpretar de esta manera, no. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el artículo 416, los principios de las relaciones internacionales. ¿En qué se basa? El principio de ser humano. Y para mí al menos eso es importantísimo, más allá de todo, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿en qué cree que se basó? Justamente en el respeto a la dignidad. Por eso yo considero que todo lo que se ha hecho, esa carta abierta y lo que se puede hacer más después, tenemos que ir a plantear el incumplimiento de sus propios estatutos. Y justamente sobre la principal violación es a la dignidad de cada ciudadano soberano en cada país, porque la soberanía es individual. Y eso tiene que ser la base, más allá de todos los demás artículos, lo que quieren hacer, que quieren tener una ley que para el control de la seguridad de los virus, que los tienen guardados, que los tienen congelados, que quieren poner una plataforma digital con la guía. Eso es secundario. Lo principal es que la cancha en que se tiene que manejar aquí están dadas por la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la base de la Constitución de las mismas Naciones Unidas, de ese gran sistema que yo creo que ha llegado tiempo para nosotros poder ir viendo el rol que vamos a ejercer y hacer que la gente salga de tanta inconsciencia como yo lo vengo diciendo, que es lo que estoy viendo en las personas. Mucha indiferencia porque todavía no ven que pasa nada, pero yo creo que ya de a poco están despertando y se van a dar cuenta porque hay muchas personas enfermas, muchos han fallecido y creo que lamentablemente la gente tiene esto de ver para creer. Les agradezco y bueno, ese es mi aporte hasta este momento. Perfecto, ingeniera Glenda García.